For more than 4,000 years, the landscapes of the Yucatan Peninsula were modified by human activities. Researchers from El Colegio de la Frontera Sur found that based on studies of maize fossil pollen, the agriculture practiced by ancient Mayas had an important impact on the transformation of the landscapes of the Yucatan Peninsula. El objetivo de nuestra investigación fue entender cómo el cultivo del maíz impacta en la dinámica del paisaje, porque a la hora de necesitar tierras para cultivo de maíz, pues se cambia el paisaje, se cortan árboles, se siembran cerca de lagunas, ríos, y entonces eso causa un cambio en el paisaje que nosotros queríamos evaluar cómo se refleja en comparación con la actualidad. Conjuntar datos de investigaciones de más de 15 años en la región. Hemos venido trabajando en diversos puntos de la península de Yucatán y hemos tratado de conjuntar en este trabajo varias de la información que hemos obtenido, más específicamente relacionada con la actividad agrícola de la cultura maya. The researchers Gerald Isleve, Nuria Torrescano, Alejandro Aragón, Alejandro Vela, and Mirna Valdez took sediment samples from wetlands located in different places in the Yucatan Peninsula. Wetlands are sites where fossil pollen is deposited and can be found in good conditions. Also, they reviewed scientific articles that included fossil pollen records of the peninsula. The authors selected 57 samples from 7 places and analyzed the relation with the ancient Maya cultural periods. Maize has been one of the principal elements of Maya agriculture, so the researchers decided that the age of pollen grains obtained through radiocarbon data will be a suitable indicator. The collapse of the Maya culture is still a topic of discussion. However, climate factors were a key factor of the Maya decline. Todo finalmente se rige por condiciones climáticas, ¿no? Cambios en la precipitación o variación de temperatura a lo largo de años, décadas o miles de años. The paleoecological records point to a drought that occurred from between 660 to 1200. One main question remains: what happened to this drought and how did it affect the ancient Maya culture? The specific cause is still in debate. Based on this research, we know that the Maya agriculture caused environmental changes in specific regions of the Yucatan Peninsula. The researchers from El Colegio de la Frontera Sur detected a fossil corn reduction in the analyzed samples which exactly match with the extreme drought period and the ancient Maya cultural decline, which happened between year 900 and 1200. The research results revealed that ancient Maya influenced on the environmental change for over 4,000 years, which can be defined as the Mayacene, a definition that refers to the influence caused by Maya culture on the Yucatan Peninsula. Logramos identificar en qué periodos hay mayor agricultura en la región, que corresponde claramente con el esplendor de la cultura, con el desarrollo cultural. Nos permitió identificar cuáles fueron los primeros registros agrícolas de la cultura maya y cómo se fue dando el avance de la agricultura, tanto en tiempo como en espacio. Pudimos fechar los inicios de la cultura del maíz en la península. Tenemos las partes más antiguas, que son como casi 4,000 años en el sur de la península de cultivo de maíz. Y si avanzamos en un sentido geográfico, el cultivo del maíz hacia el norte de la península fue más tarde, es decir, en el sur 3,000-4,000 años. Mientras más avanzamos hacia el norte de la península, 2,500 años a 1,500 años antes de Cristo, vemos los primeros cultivos de maíz. The specific causes of the cultural Maya decline are still a research subject. Definitely, ancient Maya culture contributed to environmental change through agroforestry farming systems.
This means farming areas where they used to cultivate products for their food supplies, based mainly on maize and combined with many other crops like chili, yuca, beans, pumpkins, sapodilla, cotton, and others. Additionally to the accurate information about the early establishment of the agriculture in the Yucatan Peninsula, the researchers from Ecosur leave us with a clear concept about the relation of the human being and their relationship with the environment. Este tipo de estudios nos indican que debemos cuidar más nuestro medio ambiente, no solamente por el bien del medio ambiente, sino también de las personas, porque las personas somos parte del medio ambiente. El colapso maya queda como una experiencia para nosotros, para la especie humana. Nos deja ver qué frágiles somos, qué vulnerables somos a las fuerzas ambientales y que nuestras estructuras no necesariamente van a sobrevivir a la presión ambiental. Es importante que entendamos que hemos hecho un daño al medio ambiente actualmente, que nos puede llevar a un colapso no solo cultural, sino a la extinción de la especie.